pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés Riesnik y hoy junto a Lautaro, profesor de Ciencias Naturales, y Claudia, profesora de Educación Física, nos preguntamos, ¿el deporte es salud? Sí, realizo actividad física todos los días, me gusta moverme desde siempre. Sí, realizo actividad física y es bastante complicado acá en la casa, ya que más o menos es chica la casa y tengo que hacer en ciertas horas del día y es bastante complicado. Hago actividad física, hago handball, sigo entrenando, pero todo por medio de Zoom, haciendo unas rutinas que nos prepara el entrenador con pesas. En estos tiempos difíciles estoy realizando actividad física de gimnasia. Realizo gimnasia aeróbica, que es un deporte no olímpico, y ahora que estamos en pandemia, que sigo entrenando, también hago actividad física con educación física del colegio. Y antes de la pandemia de todo esto, hacía fútbol, casi salía los martes y los jueves a la mañana y me iba a la plaza a entrenar. Salgo a caminar o a trotar con mi papá. Hay que dedicarle a la actividad física alrededor de 30 minutos o una hora mínimo por día. Yo diría que por lo menos cada persona le tendría que dedicar una hora. Para mí, por lo menos yo, le dedico 2 horitas. Los beneficios que aportan para realizar actividad física es para la buena salud. Aumentan las hormonas que serían de la felicidad, de lo que sería el buen humor y todo, y además trae beneficios físicos como sería la prevención de la obesidad, la buena salud, la buena frecuencia cardíaca. Evita enfermedades, o sea, al estar en un estado físico, evita las enfermedades. En estos difíciles tiempos estoy realizando en mi casa. Antes de la cuarentena yo realizaba actividad física en Mataderos en un gimnasio y ahora que estamos en cuarentena entreno en el garage de mi casa. Sí, en mi casa generalmente suelo hacerlo en el living o en mi pieza. Y después con la bici casi siempre me voy a la plaza. Yo hago handball con el colegio, hacemos competiciones y todo eso. Entonces era un lugar donde tenían canchas que ahí hacíamos. Está por Ramos. El deporte ocupa un lugar central en nuestra vida. Hablamos de deporte, miramos deporte, leemos sobre deporte y hasta sufrimos por el deporte. Pero nosotros, ¿hacemos deporte? Quienes hacen actividad física generan adaptaciones en sus organismos que suelen ser muy beneficiosas para la salud. Pero si esto no se acompaña con la prevención adecuada, pueden surgir daños aún mayores que los beneficios. La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. A pesar de que este es un dato muy conocido, es muchísimo mayor el número de adolescentes que no tienen un nivel suficiente de actividad física frente a los que sí lo tienen. Las lesiones son algunas de las grandes preocupaciones de quienes practican deportes. Muchas veces ocurren de manera accidental y nada puede hacerse para evitarlas. Pero sí
se pueden tomar medidas para reducir los riesgos de sufrirlas. Debemos conocer los límites de nuestro cuerpo, descansar y tener una preparación física adecuada para afrontar la exigencia de cada actividad. Además, necesitamos la energía suficiente, que solo puede ser incorporada a través de los alimentos. Una dieta balanceada resulta fundamental para la actividad física. La práctica deportiva trae muchísimas ventajas, pero también genera consecuencias, especialmente para los deportistas de alto rendimiento. ¿Podemos responder tan fácilmente a una pregunta que parece sencilla? ¿El deporte es salud? La actividad física genera diversos efectos funcionales en nuestro cuerpo que mejoran la salud. A nivel cardíaco, provoca una serie de adaptaciones fisiológicas y morfológicas. Cada vez que realizamos una actividad, el sistema cardiovascular, encargado de la circulación sanguínea, se altera para poder responder a una mayor demanda. Cuando esta práctica se vuelve regular, genera cambios permanentes en la forma y en el funcionamiento de los distintos componentes del sistema. De esta manera aumenta la capacidad cardiovascular, condición que permite sostener esfuerzos más prolongados. El entrenamiento de resistencia es el que induce las mayores adaptaciones, aumentando la capacidad de transportar oxígeno hacia los músculos activos. A nivel ventilatorio, el ejercicio incrementa la frecuencia y la amplitud de la respiración. La actividad física aumenta la demanda de oxígeno. Para cubrirla, el entrenamiento provoca adaptaciones en el sistema respiratorio que acrecientan el volumen pulmonar y la capacidad inspiratoria. Además, disminuye el volumen pulmonar residual, que es el resto de aire que queda en los pulmones tras expirar. También estimula cambios sobre el aparato locomotor. Aumenta la elasticidad muscular y articular. Incrementa la fuerza y la resistencia de los músculos. Previene la osteoporosis y el deterioro muscular producido por el paso del tiempo. Facilita los movimientos de la vida diaria y hasta mejora el sueño. En cuanto al metabolismo, la actividad física aumenta el consumo de grasas, con lo que contribuye a la pérdida de peso. Colabora en la disminución del colesterol total y del colesterol malo, con aumento del colesterol bueno. Estimula la secreción y trabajo de diferentes hormonas que ayudan a mejorar las funciones del organismo. Potencia la respuesta inmunológica ante infecciones o agresiones de distinto tipo. Fortalece estructuras como huesos, cartílagos, ligamentos y tendones y mejora el sistema de músculo esquelético. Por último, y no menos importante, están los cambios que provoca a nivel psicológico. La actividad física aumenta la sensación de bienestar y disminuye el estrés. Libera endorfinas, sustancias del propio organismo que favorecen el sentirse bien después del ejercicio. Puede disminuir el grado de ansiedad y angustia. Reduce la sensación de fatiga, aporta más energía y capacidad de trabajo. La actividad física es seguramente el determinante más importante, junto con la alimentación, para intervenir antes de que se produzcan factores de riesgo para nuestra salud. Sin embargo, parece que no somos muy conscientes de eso, por el bajo nivel de actividad física que desarrolla la mayoría de la población. Sabemos que la actividad física trae muchos beneficios para nuestra salud, pero ¿sabemos qué es exactamente la actividad física? La Organización Mundial de la Salud define actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Por eso, este término no debería confundirse con el ejercicio, que es una subcategoría dentro de la actividad física. Cuando ejercitamos, realizamos una acción estructurada y repetitiva, cuyo objetivo es mejorar o mantener uno o más componentes del estado físico. Mientras que la actividad física también incluye las tareas realizadas al trabajar, jugar, viajar y a los quehaceres domésticos. Eso quiere decir que, aunque no hagamos ejercicios, sí hacemos actividad física para resolver nuestras necesidades diarias. Incluso la estoy haciendo ahora mismo para hablar. Exactamente. La actividad física es el medio que le permite a nuestro cuerpo resolver las situaciones cotidianas,
como caminar de un lugar a otro, hablar o dibujar. Eso implica que casi todos nosotros, en mayor o menor medida, realicemos diariamente actividad física. En cambio, cuando hacemos ejercicio, la actividad física es un objetivo en sí mismo. No lo hacemos para preparar la comida o vestirnos, sino como una práctica independiente. Además, la actividad física también abarca al deporte. En este caso, el objetivo no es cubrir una necesidad cotidiana, sino la competencia, para lo que se introducen las reglas de juego y se fijan límites de espacio y de tiempo. Entonces, el deporte y el ejercicio están incluidos dentro de la actividad física, que también abarca a muchos otros movimientos. Ahora bien, para realizar un deporte necesitamos tener una capacidad determinada, algo que comúnmente se conoce como aptitud física. Y no solo para el deporte. Una aptitud física adecuada es necesaria para llevar a cabo las tareas diarias, con vigor y en estado de alerta, sin fatiga excesiva y con energía suficiente para disfrutar del tiempo libre. Además, nos permite hacer frente a imprevistos o situaciones de emergencia en la que la demanda muscular puede aumentar repentinamente. El otro día se me cayó una taza y la atajé en el aire con una habilidad que me sorprendió a mí mismo. Bueno, ese acto reflejo, subir escaleras, batir una crema o andar en bicicleta, cualquier acción, aunque parezca sencilla, exige respuestas de nuestro cuerpo y solo podemos realizarlas si estamos capacitados para hacerlo. Por supuesto que no todas y todos estamos preparados para ejecutar las mismas acciones. No es el mismo salto el que puede dar una deportista de élite para sortear un charco de agua que el que puede realizar alguien que no ejercita. La aptitud física es una condición individual y posee diferentes dimensiones, como la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza muscular, la flexibilidad, la agilidad, el equilibrio y la composición corporal. A través de distintos métodos, la ciencia puede estimar esta capacidad. Esas estimaciones son lo que los médicos evalúan para darnos el apto físico que nos exige la escuela o el gimnasio para la práctica deportiva. En ese caso, la aptitud se vincula con un posible rendimiento físico, pero también puede relacionarse con la vida cotidiana para la reducción de la morbilidad y mortalidad. Los chequeos generales suelen tomarse como indicadores de nuestra capacidad de tener una vida plena. Algunos de los aspectos que inciden en la aptitud física son la resistencia cardiovascular, que refleja el funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio, y la capacidad del músculo de utilizar la energía generada durante un ejercicio prolongado. Esta capacidad cardiovascular se mejora ejercitando los grandes grupos musculares. Actividades como caminar rápidamente, correr, andar en bicicleta o nadar, y deportes como el fútbol, el básquet, el handball o el atletismo pueden colaborar a mejorar la resistencia. Suele ser muy gratificante cuando uno nota esa evolución, que se percibe en las mayores distancias que se pueden recorrer durante la misma cantidad de tiempo o en llegar más entero al final de un partido. Otro factor de la aptitud lo determina la fuerza, que es la cualidad funcional que permite ejercer oposición a una carga contraria. La fuerza puede ejercitarse contra una resistencia, con pesos libres como mancuernas o pelotas, con elásticos, máquinas o aún con el peso del propio cuerpo. Conseguir más repeticiones con el mismo peso o poder aumentar la carga demuestran la mejora en esta capacidad. También está la flexibilidad, que es la capacidad que tienen las articulaciones para moverse en todo su rango de movimiento. Comenzamos a perderla desde los 9 años aproximadamente, por lo que su práctica resulta fundamental para conservarla. Los ejercicios de estiramiento o el yoga nos permiten recuperar la flexibilidad y potenciarla. Esta mejora se percibe al conseguir posturas corporales cada vez más flexibles que al principio nos parecen imposibles, como rascarse la oreja con los dedos del pie. Otro aspecto que da cuenta de nuestra aptitud física es el desarrollo neuromotor, que se relaciona con la psicomotricidad. Abarca el equilibrio, la agilidad y la coordinación. Actividades como la danza o ejercicios específicos de coordinación potencian este desarrollo. Poder completar esa coreografía que al principio no salía denota una evolución en este aspecto. Como ya dijimos, nuestra vida cotidiana incluye actividades físicas, pero es el ejercicio lo que nos ayuda a mejorar las cualidades que necesitamos para ejecutarlas. En el deporte, la aptitud necesaria está ligada al nivel de exigencia de cada competencia. Aún en deportistas de élite, las capacidades físicas suelen encontrar un límite más extremo que en una persona que realiza deporte recreativo.
Es entonces cuando se producen las tan temidas lesiones. Sí, me tocó un momento muy difícil, que la verdad que no pensé que lo iba a vivir, pero después de un tiempo, viste, es como que yo creo que todo en la vida, por malo que sea, tiene siempre una cuota positiva. Estaba muy bien, la verdad, para mi último mundial. Había entrenado cosas técnicas más específicas y cosas físicas más específicas que me había dicho Luis Barrenó, que me dijo, bueno, vos fíjate esta parte que la tenés que mejorar. Después todo lo demás, quédate tranquila, estás espléndida. Antes de jugar el mundial me había separado. Y yo me había separado, pero dije, nada, me va a sacar del foco más importante, voy a estar bien, tenía la contención de todas mis compañeras. Y al segundo partido, que era justo cuando venía mi hermana, 2 amigas y mi mamá, me lesionó. Yo creo que se dio todo porque se tenía que dar. O sea, justo llegaban ellas, yo estaba muy quebrada, la verdad, en realidad. Y me distendí, nunca me lesioné en mi vida. Y obviamente hablando con la kinesióloga, con el Chapa Retegui, era mi entrenador, con Santi, me dijeron, Lucha, mirá que esto, o sea, te conocemos hace años, esto tiene que ver con la parte anímica, vos no te lesionaste nunca en la vida, o sea, te vas a recuperar lo más rápido posible si haces un cambio. Es decir, bueno, es la primera vez que me toca estar afuera de la cancha por 3 partidos, va a ser muy importante que no me vean en un estado anímico triste, que me vean que voy a ser positiva para el equipo, que voy a estar arengando al equipo hasta en las últimas consecuencias. Todo el mundial y la verdad bronca de no poder brindarme 100% a mis compañeras y no poder disfrutar todo el mundial. Pero bueno, por suerte tuve la capacidad de jugar muchos años con la camiseta argentina y voy a disfrutar mi último partido tratando de ganar una medalla. Pero bueno, después fue de nuevo, bueno, chicas, juntémonos, queda el último partido del Mundial, llevémonos una medalla. Vuelve a ratificar que es enorme adentro de la cancha, que es distinta, que ve espacios que nadie encuentra. Muchas infracciones en el transcurso del partido. Sigue Lucha, sigue Aymar, ingresando a los 23 metros de la última línea, ya en el círculo. Sí, Lucha. Aymar, la concentración de la mejor jugadora de todos los tiempos. Va Lucha. Capítulo más, el cierre de la película ideal de la mejor jugadora de todos los tiempos, porque Luciana se va campeona como fue durante más de 17 años. Una lesión es una alteración o daño que se produce en una parte del cuerpo a causa de un golpe, un accidente o una enfermedad. Las lesiones deportivas son las que se producen durante la práctica de algún deporte. Entre las más frecuentes se encuentran los esguinces, las fracturas y los desgarros. Suelen ser muy traumáticas para las y los deportistas porque interrumpen súbitamente su actividad y demandan procesos de recuperación que pueden ser más o menos largos dependiendo del grado de la lesión. Un desgarro o distensión es una lesión de un músculo en sus fibras o en un tendón, que es un conjunto de cuerdas fibrosas que conectan al músculo con el hueso. Cuando ocurre un desgarro, el músculo o el tendón se estiraron más de lo habitual o se rompieron. Además del dolor, los síntomas de un desgarro incluyen contracción o espasmos musculares, hinchazón, calambre y dificultad de movimiento. Los desgarros pueden ocurrir repentinamente o desarrollarse durante varios días o semanas. Un desgarro repentino o agudo puede ser causado por una lesión reciente, por levantar objetos pesados de manera incorrecta o por el uso excesivo de los músculos. Los desgarros crónicos ocurren generalmente al mover los músculos y los tendones de la misma manera una y otra vez. Ángel Di María es un futbolista que con frecuencia sufre desgarros en sus músculos. La mayoría de ellos fueron en la previa o durante partidos importantes con la selección argentina.
El primer desgarro en la selección fue en la semifinal de Mundial Sub-20, realizado en Canadá en 2007 ante Chile. Allí no pudo jugar la final. Sin embargo, el desgarro más doloroso, desde lo anímico, fue el que sufrió en el partido de cuartos de final ante Bélgica en el Mundial Brasil 2014. En ese torneo, Argentina disputó la final y en la mañana de ese mismo día, el rosarino se hizo el tratamiento de kinesiología. Pero no estaba al 100% y corría el riesgo de que se le desprendiera todo el músculo si jugaba. En medio del llanto, le dijo esa verdad al entrenador Alejandro Sabella, quien decidió no incluirlo en el equipo. Así se perdió uno de los partidos más importantes de su vida. Una fractura es una ruptura que se da en un hueso. Si además el hueso fracturado atraviesa la piel, se denomina fractura expuesta. En general ocurren debido a caídas o golpes. Fuera del ámbito deportivo, suelen producirse por accidentes automovilísticos o causas vinculadas a la pérdida de masa ósea, algo que debilita los huesos. Los síntomas de una fractura son el dolor intenso, la deformidad cuando la extremidad se ve fuera de lugar y la hinchazón y la limitación del movimiento. Requiere de ayuda médica, que puede incluir el uso de un yeso o una férula para conseguir que el hueso fracturado vuelva a regenerarse. Puede necesitar cirugía para colocar placas, clavos o tornillos que mantengan el hueso en su lugar. Sebastián Krishmanich es el único taekwondista argentino que fue campeón olímpico. En Londres 2012 se coronó con la medalla dorada al vencer en la final al español Nicolás García Gem. Sin embargo, durante esa victoria sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha que derivó en un tiempo de recuperación para volver a competir. En 2015, mientras disputaba la semifinal del Abierto de México, sufrió otra fractura en la tibia, producto de una maniobra ilegal de su rival. Contar cómo fue el momento de la lesión, ¿qué recordás vos de ese momento? La verdad que fue una acción muy rápida, sé que iba ganando la semifinal de forma contundente, un cruce de técnicas en donde quedó mal parado el rival, yo iba a tirar una técnica arriba y me cubrió ilegalmente con la rodilla. Y una patada tan potente, que sale tan potente, no resistieron los huesos y bueno, se rompió la tibia y el peroné. En ese momento recuerdo que miro la pierna que me bailaba y no sabía si era que yo estaba mareado o si realmente se me estaba moviendo la pierna. Y la verdad que ese fue un momento que va a ser muy difícil de sacarme de la cabeza. Krishmanich logró recuperarse una vez más y volver a la competencia, pero su cuerpo ya no estaba para seguir en el alto rendimiento. En 2016, luego de confirmar que no se había clasificado a los Juegos Olímpicos de Río, decidió retirarse del alto rendimiento y abocarse a las academias de taekwondo. Un esguince o torcedura es una lesión del ligamento, que es un tejido que conecta dos o más huesos en una articulación. Cuando ocurre, uno o más ligamentos se estiran o desgarran. Los síntomas de un esguince incluyen dolor, hinchazón, contusión y limitación en el movimiento de la articulación. Las causas de los esguinces son diversas. Algunas caídas, torceduras o golpes que pueden desplazar la articulación de su posición normal y esto provoca que los ligamentos que mantienen a esa articulación se estiren demasiado o se rompan. El basquetbolista argentino Emanuel Ginóbili llegó a sus segundos Juegos Olímpicos con todos los laureles deportivos, entre ellos la medalla dorada en Atenas 2004 y 3 anillos de la NBA con los Spurs. En la previa a este certamen, Manu estuvo en duda por formar parte del plantel, ya que en mayo de ese año había sufrido una lesión en el tobillo izquierdo. Sin embargo, viajó a Pekín y disputó los partidos sin inconveniente. Pero las semifinales ante Estados Unidos solo pudo jugar 7 minutos porque se resintió de la molestia que tenía en su pie izquierdo. No solo tuvo que abandonar ese partido, que Argentina terminó perdiendo, sino que tampoco pudo disputar el encuentro por la medalla de bronce. Igualmente, Argentina ganó su partido ante Lituania y se quedó con la segunda medalla olímpica en la historia del básquet nacional. Y con Manu fuera nos pasaba eso, digamos. Podíamos aguantar, pero cuando teníamos que clavar el puñal no teníamos quien lo clave, ¿no? Lo que hizo Delfino con Grecia normalmente lo hacía Ginóbili en el equipo.
La ausencia de Ginóbili y un poco también la depresión de todo el equipo, de saber que no solo no lo teníamos en ese partido, sino que no lo íbamos a tener al otro día por una medalla. Yo no tenía una lesión de tipo de esguince o en el que se me había inflamado. Yo tenía una lesión interna en un ligamento que lo tenía como ligamento todo deshilachado y cada vez que frenaba me dolía. Pero había venido de un mes y medio bastante bien y como que después de que me pasó contra Estados Unidos, había hecho todo lo que tenía que hacer y demás y bueno, voy a probar. Si el dolor no es tanto, capaz que puedo dar una mano. Ni le dije a Oveja y fui como jugador, me traje toda la ropa, me vendé, las tobilleras, no me acuerdo que usaba en ese momento y bueno, fui a hacer toda la entrada en calor como lo hacía habitualmente. Había una cancha auxiliar y veía que nadie me preguntaba, nadie me decía nada, pero probaba y trataba de hacer los movimientos que sabía que me iban a doler. Y empecé muy cauteloso porque no quería sentirlo. Entonces me mentía a mí mismo. Se fue a una cancha de entrada en calor a probar, sin que nosotros supiéramos nada, ¿no? Todo esto oculto para no crear una falsa expectativa en el equipo. Pero bueno, después de un rato, cuando ya digo, bueno, acá tengo que probar a ver si puedo jugar o no. No, era imposible. Cada vez que frenaba era como una aguja en el tobillo. 6 años atrás me había pasado algo similar en el 2002, en el que traté de jugar estando mal y fui contraproducente. Y bueno, con un gran dolor, bueno, hice así, me saqué las vendas y me quedé mal. Y nosotros obviamente lo detectamos cuando entramos al vestuario y vimos que estaba cambiado de jugador, sacándose un vendaje que tenía y con lágrimas en los ojos. Entramos al vestuario y Manu estaba lloraba. Pero a mí en la cabeza lo que se me pasó, dije, pucha, el tipo lo ganó todo, es uno de los mejores jugadores del mundo y se muere por estar en este partido y no puede. Y lo está demostrando. Y yo creo que eso al grupo lo empujó, le dio una motivación extra y no tengo ninguna duda que influyó muchísimo para salir a comernos la cancha como lo hicimos en ese partido. Las lesiones no solo afectan a deportistas o a quienes hacen ejercicio. Realizando cualquier actividad física que incluya los movimientos cotidianos, podemos sufrir una lesión. Entre estas, los esguinces suelen ser una de las afecciones más frecuentes, especialmente los que sufren en el tobillo, una articulación que trabaja cargando el peso de todo el cuerpo. Si bien la prevención no nos exime de lesionarnos, se pueden reducir los riesgos siguiendo algunos pasos. Paso 1. Fortalecimiento. Dijimos anteriormente que un esguince se produce cuando se estiran o desgarran los ligamentos que sostienen al tobillo. Estos, a su vez, son mantenidos por músculos y tendones que pueden fortalecerse y potenciar la estabilidad de la articulación. Para hacerlo, se pueden realizar ejercicios sencillos de fortalecimiento utilizando una banda elástica o un elástico resistente con movimientos lentos para trabajar la fuerza de resistencia. Dejando fijo el talón, si movemos la punta del pie hacia afuera contra la resistencia, activamos los músculos que sostienen a los tendones peroneos. Se pueden implementar 3 series de 10 repeticiones 3 veces por semana para fortalecerlos. Si lo hacemos en sentido opuesto, o sea, moviendo la punta del pie hacia adentro, activamos los músculos que sostienen a los tendones tibiales. 3 series de 10 repeticiones 3 veces por semana favorecen su fortalecimiento. Estos ejercicios, que deben ser supervisados por un especialista, ayudan, al igual que muchos otros, a mejorar la estabilidad de la articulación. Paso 2. Propiocepción. La RAE define propiocepción como percepción inconsciente de los movimientos y de la posición del cuerpo, independiente de la visión. Es el sentido que le informa a tu cabeza dónde están las diferentes partes de tu cuerpo y sus movimientos, sin que tengas que mirarlos. Si tu propiocepción es buena, tu cerebro puede pedirle al cuerpo que mejore las reacciones ante estímulos que pueden dañarlo, como las torceduras de tobillo.
Los ejercicios de propiocepción más comunes están vinculados con el equilibrio. Sostener el peso del cuerpo sobre un solo pie estimula la propiocepción. Para sumar la dificultad podemos hacerlo con los ojos cerrados. También podemos realizarlo sobre superficies inestables como almohadones o disco de propiocepción o sumar algún elemento en nuestras manos que tienda a hacernos perder la estabilidad. Si se mejora el equilibrio, se perfecciona la propiocepción y las posibilidades de reaccionar mejor ante una posible lesión. Paso 3. Calzado. La elección de un calzado apropiado es fundamental para prevenir lesiones. El calzado adecuado depende de la actividad que se va a realizar y de la predisposición física en la forma de pisar de cada uno. La consulta con un traumatólogo sobre la pisada puede derivar en el uso de plantillas ortopédicas, un elemento simple que ayuda a corregir defectos que sobrecargan a los tendones del tobillo y que tienden a lesionarnos. También es importante usar calzado del número adecuado, cambiarlo cuando se encuentra desgastado, usar medias y los cordones bien atados. Los zapatos con tacos, por ejemplo, reducen los puntos de contacto con el suelo y su inestabilidad favorece a las torceduras. Paso 4. Superficie. No todas las superficies son aptas para las actividades físicas. Los tipos de superficie a veces condicionan la actividad y pueden favorecer o dañar las articulaciones. Trotar en un terreno irregular exige demasiado a los músculos y tendones que nivelan el tobillo. Una superficie demasiado dura puede generar, por el impacto repetitivo, un desgaste en la articulación. Para realizar ejercicios o deportes suelen ser menos nocivas las superficies planas y que absorben parte del impacto de nuestro cuerpo contra el piso. Paso 5. Descanso. Continuar con la actividad física cuando se siente cansancio o dolor puede derivar en una lesión grave. Un cuerpo cansado no puede responder con eficiencia ante un estímulo intenso. Por otro lado, el dolor suele ser indicador de alguna patología o lesión y no corregirla a tiempo puede derivar en un daño mayor. Descansar es tan importante como entrenar. Paso 6. Aptitud. No tener las capacidades condicionales como la fuerza, la resistencia, la velocidad y la elongación bien entrenadas para realizar una actividad física intensa puede ser muy peligroso. Dieta balanceada, agua para hidratarnos, acondicionamiento físico y concentración son imprescindibles para no sufrir lesiones en ninguna parte del cuerpo. Paso 7. Recuperación. Sufrir un esguince de tobillo lamentablemente es algo habitual, pero también lo es volverse más propenso a esta afección luego de la primera torcedura. Esto pasa generalmente cuando la recuperación de la primera lesión no es la adecuada. Dependiendo del grado del esguince, se necesitarán rehabilitaciones más o menos complejas. Para tratarlo, en el momento de la lesión es importante colocar hielo en la zona inflamada, con intervalo de unos 10 minutos y luego retirar por otros 10 minutos. También mantener reposo y sostener la pierna en alto para reducir el edema hasta que se realice lo antes posible la consulta con una o un médico traumatólogo. Ella o él determinará, posiblemente incluyendo estudios, el grado de la lesión y el tratamiento adecuado. Una vez que desaparece el dolor y la hinchazón, no se debe retomar la actividad física sin realizar una nueva consulta médica. La o el traumatólogo puede recomendar ejercicios de fortalecimiento similares a los que vimos antes y la derivación a una o un fisioterapeuta para realizar la rehabilitación correspondiente antes de la vuelta a la actividad. Es muy común sentirnos listos, aunque no lo estemos. Si iniciamos la actividad antes de tiempo, podemos provocar recaídas, lesiones crónicas o daños mayores. Recomendamos consultar siempre con especialistas y no seguir las instrucciones de algún portal de internet. Cada cuerpo y cada lesión es diferente. Bueno, los alimentos que brindan más energía son los lácteos. Los alimentos que brindan mayor energía más rápido son los carbohidratos. Para mí los alimentos que más energía brindan son las verduras. Las verduras.
las carnes, Pueden ser las lentejas, mucha carne, el pescado y las frutas. En mi caso, muy poco. Y yo tomo alrededor de 2 o 3 botellas por día y unos cuantos vasos más. Casi siempre suelo tomar entre una botella o 2 botellas. Yo no sé cuánta agua tomo, pero calculo que 1 litro mínimo o 1,5 litros máximo. Pienso que deberíamos tomar lo mínimo 3 litros. Debería tomar entre 2 y 4 litros por día. Yo creo que debería tomar más o menos, sí, eso, 2 o 3 litros. Por lo general dicen de que está bueno tomar entre 2 litros de agua. Los alimentos nocivos para la salud son los fiambres y los fritos. Y los alimentos más nocivos para la salud son los que tienen muchos lípidos o grasas, que se conoce malas, como serían, por ejemplo, lo que son las tortas, las pizzas, las hamburguesas, galletitas, todo eso. La comida chatarra, ya que tiene muchas grasas. En general todo lo que sea frito y que tenga muchos carbohidratos. Antes y después conviene todo lo que serían frutas o frutos secos, verduras, si justo vas a almorzar antes, carbohidratos también. Por lo general está bueno, yo que sé, una barrita energética. Y después cuando llegas a la casa y sí te comes la vida, ¿no? Decir que no hago deporte es lo mismo que decir que no hago actividad física. Falso. 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 Eso es falso. El deporte, al igual que el ejercicio, es una subcategoría de la actividad física. Aunque no practique un deporte, las acciones cotidianas demandan hacer actividad física. La digestión de los alimentos que aportan energía para la actividad física inicia en el estómago. Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. Falso. Aunque parte de la digestión ocurre en el estómago, el proceso en realidad comienza en la boca, donde la masticación y la amilasa de la saliva actúan sobre los hidratos de carbono que comemos. El sistema digestivo no produce orina. Falso. 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 Creo, ¿no? Sí. No lo tengo muy bien eso, pero creo que verdadero. Verdadero. Algunas personas piensan que el sistema digestivo tiene 2 salidas, una para la materia fecal y otra para la orina. Sin embargo, la orina es producto del sistema excretor o urinario, no del sistema digestivo. Se recomienda usar vendas siempre para la práctica deportiva porque pueden prevenir lesiones. Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. Eso es falso. Los vendajes son simplemente para utilizarlos cuando de verdad se necesitan, ya que dan mejor apoyo para ayudar a una articulación a recuperarse de una leve lesión. Lo que nunca debemos hacer es utilizarlos a modo preventivo. La mejor prevención es realizar correctamente cada ejercicio. La ex jugadora de hockey Luciana Aymar no pudo disputar el partido con las Leonas por la medalla de bronce del Mundial de La Haya por una distensión muscular. Verdadero. No tengo idea, así que te voy a decir verdadero. Verdadero. Supongo que es verdadero. Sí. Eso es falso. Luciana sufrió una lesión que le impidió disputar el Mundial completo, pero sí disputó ese partido por la medalla de bronce, en el que anotó 2 goles para ganar la presea. Cuando practicamos deportes, aumenta la temperatura corporal. Verdadero. 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 Verdadera. Verdadero. La actividad física produce en pocos segundos una gran cantidad de cambios corporales, como el aumento de la temperatura, los cambios de pH, secreciones de diferentes hormonas y neurotransmisores. El intestino delgado mide aproximadamente 6 metros de largo. Verdadero. Verdadero. Supongo que verdadero. Verdadero.
Con aproximadamente 6 metros de largo, el intestino delgado es casi 4 veces más largo que el intestino grueso. Estos reciben su nombre por su diámetro y no por su longitud. El intestino grueso tiene un diámetro de algo más de 7 centímetros comparado con el intestino delgado, cuyo diámetro ronda los 2,5 centímetros. La actividad física ayuda a reducir todo el colesterol que circula por nuestro cuerpo. Verdadero. Falso. Creo que es falso esa. Verdadero. Eso es falso. Existe un colesterol malo, el LDL, que es perjudicial para la salud. Pero también existe el HDL, un colesterol que resulta beneficioso. La actividad deportiva no solo reduce el malo, sino que además incrementa los niveles del colesterol bueno. Las adaptaciones que la práctica deportiva generan en nuestro cuerpo suelen ser beneficiosas para el organismo. Eso muchas veces lleva a relacionar deporte con salud de manera directa. Pero, ¿es tan así? ¿El deporte siempre es salud? Lo que podemos garantizar, antes de responder a esta pregunta, es que el sedentarismo es nocivo para la salud. La inactividad física puede generar trastornos graves en nuestro organismo. Pero esto no implica que en oposición cualquier actividad física, incluyendo a los deportes, sea saludable. Hay diversos elementos a tener en cuenta antes de determinar cuáles son las actividades físicas que nos hacen bien. Hablamos antes de las lesiones, por ejemplo, y de los recaudos que hay que tener para evitarlas. Estas pueden ocurrir de manera accidental o inesperada, pero muchas veces suceden porque hay negligencia en quien se lesiona. Salir a correr por una superficie irregular con un calzado inadecuado muy posiblemente no termine siendo saludable. Ejercitar de manera incorrecta puede traer daños mayores a los beneficios que esa actividad física genera. Tal vez en el corto plazo ayudamos a mejorar el sistema cardiovascular, pero si a la vez les provocamos un daño grave a nuestras articulaciones, esto podría derivar en un sedentarismo obligado por esa lesión. La alimentación es otro parámetro a considerar antes de definir si la práctica de algún deporte será o no beneficiosa. No contar con la energía suficiente puede provocar desmayos u otros daños físicos durante la actividad. Llevar a nuestro cuerpo más allá de sus límites, de su capacidad, también es un riesgo para la salud. Para favorecer la capacidad de nuestro cuerpo existen algunos suplementos que se venden en algunos gimnasios que aportan energía. ¿Podemos recurrir a ellos para favorecer nuestro potencial físico? Los músculos están compuestos en un 75% por agua, un 20% por proteínas y un 5% por otras sustancias. Es decir, en el músculo casi todo lo que no es agua es proteína. Para aumentar la cantidad de músculo que tenemos, deberíamos realizar ejercicio e incorporar proteínas como parte de una dieta balanceada. Si bien existen suplementos ricos en proteínas, estos no deben implementarse si nuestro organismo no necesita más de lo que ya incorpora con los alimentos. Un exceso de proteínas puede ser contraproducente y, entre otras consecuencias, dañar a los riñones. Generalmente, estos productos se ingieren sin consulta médica y sin los análisis previos necesarios. Hay que buscar la dieta adecuada que nos aporte la energía que necesitamos y no un producto elaborado artificialmente. Por eso, siempre es necesario que consultemos a una o un médico nutricionista para que nos arme el plan de alimentación que se adapte a nuestras necesidades. A nivel psicológico, mencionamos la liberación de endorfinas, algo que ayuda a sentirse bien. Al menos a nivel emocional, el deporte parece ser siempre saludable. No solamente por las endorfinas. A nivel social, el deporte nos vincula con otros y otras, con un espacio fuera del habitual, muchas veces al aire libre, y con objetos que no suelen formar parte de nuestra rutina diaria, como pelotas, aros o sogas. También favorece la comunicación, la cooperación y el entendimiento. Todos esos son aspectos beneficiosos para la salud de nuestra mente. Pero muchas veces el deporte, por su carácter competitivo, genera emociones contraproducentes, como la presión por alcanzar un resultado y la frustración de no conseguirlo. Es por eso que muchos deportistas profesionales recurren a psicólogos deportivos que los ayudan a sobrellevar la carga emocional de la competencia. Quienes mejor atienden a todas estas consideraciones son los deportistas de alto rendimiento.
Ellas y ellos cuentan con nutricionistas, preparadores físicos, indumentaria y muchos otros recursos para potenciar sus capacidades. ¿Podemos entonces definir que el deporte de alto rendimiento es salud? Dijimos que la práctica deportiva, realizada con los recaudos necesarios, es salud. Sin dudas que las y los deportistas de alto rendimiento siguen esos recaudos. Pero a pesar de eso, el alto rendimiento no es tan saludable. El deporte de élite busca marcas y resultados, superarse en estos aspectos día tras día. Para obtener estas metas, muchas veces se lleva al organismo a situaciones extremas de entrenamiento que suelen generar consecuencias en el mediano o largo plazo. Las y los atletas de élite someten a su cuerpo diariamente a repeticiones sistemáticas de movimientos y a un trabajo excesivo que con la acumulación del tiempo puede dejar secuelas. Si hacemos trabajar el motor de un auto de manera forzada durante mucho tiempo, es posible que algunas de sus piezas se vuelvan deficientes. Las consecuencias físicas que ellas y ellos puedan tener por el entrenamiento extremo varían de acuerdo al deporte que practican. Quienes hacen pruebas de potencia pueden llegar a sufrir problemas de motricidad y lesiones en la columna. El fútbol y básquet, por ejemplo, suelen dejar como consecuencia artrosis o enfermedades degenerativas articulares, especialmente en rodillas y tobillos. Las y los deportistas de contacto que han hecho deporte de élite tienen un mayor índice de desgaste de cadera y rodilla, además de ser más propensos a sufrir arritmias cardíacas. El alto rendimiento suele exigirle demasiado al cuerpo de las y los deportistas y dejar algunos daños permanentes, por lo que no puede ser considerado una actividad beneficiosa para la salud. De todas maneras, hay algo muy interesante para pensar. Las y los deportistas de élite suelen tener mayores expectativas de vida que quienes no han realizado deporte y cuentan con características físicas similares. Este es un claro indicador de que aunque el deporte no puede ligarse automáticamente con la salud, siempre es más beneficioso que el sedentarismo. La actividad física es imprescindible para tener una vida plena y saludable. Hay que hacer ejercicios y hay que hacer deportes, pero hay que tener en cuenta distintos factores para que esa actividad deportiva no termine provocando un daño grave en nuestro cuerpo. Conocer cómo funciona la alimentación para mejorarla es muy importante para sostener una práctica deportiva saludable. Todas nuestras actividades diarias, como caminar, escribir y hablar, y también aquellas que realizamos de manera inconsciente, como respirar o digerir, consumen energía. Nuestro cuerpo solo puede incorporar esa energía a través de la alimentación. Y lo hace fundamentalmente en el intestino delgado, donde se absorben la mayoría de los nutrientes. Los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas contienen la energía que necesitamos para nuestras funciones vitales. Estos no se usan directamente para las operaciones celulares. La energía que se libera químicamente dentro de nuestras células se almacena en forma de un compuesto energético llamado ATP. Durante el ejercicio, nuestros músculos dependen de la disponibilidad de hidratos de carbono. Las reservas de glucógeno en el hígado y en el músculo son limitadas y pueden agotarse a menos que la dieta contenga una razonable cantidad de carbohidratos. Además, sin una ingesta adecuada de almidones y azúcares que se ocupan de reponer las reservas de hidratos de carbono, los músculos y el hígado pueden quedar desprovistos de su principal fuente de energía. Las grasas también se usan como fuentes energéticas, pero el ritmo de liberación de energía de estos compuestos es demasiado lento para satisfacer la demanda de una actividad muscular intensa. Las proteínas, por su parte, pueden aportar entre el 5 y el 10% de la energía necesaria para mantener un ejercicio prolongado. También son fundamentales para el acondicionamiento de los músculos. Además de una mezcla de carbohidratos, grasas y proteínas, una dieta equilibrada necesita cantidades apropiadas de vitaminas, minerales y agua. Las células musculares requieren de minerales para su correcto funcionamiento. El calcio, por ejemplo, es de suma importancia para que se produzca la contracción muscular. Cuando el consumo de calcio no es el adecuado, el organismo utiliza las reservas que se encuentran en los huesos y los va debilitando con el tiempo. El principal alimento que contiene calcio es la leche y sus derivados. Otros alimentos como la espinaca, acelga, lentejas, garbanzos, brócoli y frutos secos también poseen calcio.
pero la absorción a nivel intestinal es menos eficiente que la que proviene de los lácteos. Otros minerales muy importantes son el sodio, el potasio y el magnesio. Estos se encuentran ampliamente distribuidos en muchos alimentos, por lo que su deficiencia es menos frecuente. Por último, las distintas vitaminas cumplen funciones diversas en nuestros organismos. Se encuentran de manera natural fundamentalmente en frutas, verduras y carnes. Las del grupo B son especialmente importantes para ayudar a restaurar la energía que el cuerpo necesita para recuperarse. No menos importante que la alimentación es la hidratación. Aproximadamente 3/4 partes del peso de las células corresponde al agua. Al realizar ejercicio aumenta nuestra temperatura corporal y para disminuirla transpiramos. Así se pierde parte del agua almacenada en nuestro cuerpo y los minerales que se encuentran disueltos en ella. Si estamos perdiendo agua y minerales durante la actividad física, lo ideal es volver a incorporar ambos. No solo consumiendo aguas, sino además una fruta o un jugo de fruta que aporte minerales y glucosa. Un claro ejemplo de la incidencia que la alimentación puede tener en nuestro cuerpo lo aporta Lionel Messi. En los primeros años de su carrera como profesional, entre 2006 y 2013, él acumuló 11 lesiones, de las cuales solo 2 no fueron musculares. En 2014 decidió consultar al médico italiano Giuliano Poser y posteriormente cambiar su dieta alimentaria y otros hábitos en pos de mejorar su condición física. Así incorporó a su dieta agua, aceite de oliva, cereales integrales, frutas y verduras frescas y orgánicas. También semillas y frutos secos. A su vez, redujo el consumo de algunos alimentos como la carne y la sal a su porción justa, mientras que las gaseosas, el azúcar y las harinas desaparecieron de su dieta. A partir de este cambio en la alimentación, las lesiones de Messi se redujeron a 1 por año entre 2014 y 2020. Y algunas de ellas fueron propias del juego, sin relación con cuestiones musculares. Para funcionar de la mejor manera, nuestro cuerpo necesita energía de calidad y solo podemos incorporarla a través del sistema digestivo. El alimento nos da nutrientes que nos permiten sobrevivir, pero primero es necesario que lo podamos digerir. El sistema digestivo modifica el alimento y en este rap te contamos cómo es su funcionamiento. Transforma la materia animal y vegetal en moléculas más simples que nos dan vitalidad. El bolo alimenticio está siendo procesado, se muele en la boca y desciende masticado. Baja por la faringe y el esófago después, y dentro del estómago se va a descomponer. El sistema digestivo. El sistema digestivo. El sistema digestivo. El sistema digestivo. En el saco estomacal y el intestino delgado se absorben los nutrientes que ya están simplificados. El páncreas, el hígado y vesícula biliar son glándulas anexas que ayudan a procesar los hidratos de carbono, lípidos y vitaminas. Se absorben en el proceso porque actúan las enzimas. En el intestino grueso llega la etapa final. Las bacterias que produce nos podrán beneficiar. Lo que queda es desechable, se tiene que eliminar. Como entra todo sale, lo tenemos que expulsar. El sistema digestivo. 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 Las lesiones son uno de los riesgos que enfrentan quienes realizan deportes. Las y los deportistas de alto rendimiento trabajan permanentemente para reducir los riesgos de contraerlas y para recuperarse de manera eficaz en el menor tiempo posible. Los equipos médicos son fundamentales para las y los deportistas de élite que conviven con lesiones y con daños degenerativos producidos por la práctica deportiva intensa y repetitiva.
Buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Donato Villani, pero me conoce por mi nombre en el ambiente del fútbol, del deporte de la Argentina. Todos me conocen por Tucho. Soy especialista en traumatología del deporte, medicina legal y médico del deporte. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en las y los futbolistas? Entre el 80 y 90% de las lesiones de los deportistas en general son las lesiones musculares. Las lesiones musculares que puede haber de las más variadas formas. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar un desgarro. ¿Y qué es el desgarro? El desgarro es cuando algún músculo se rompe. Después tenemos las lesiones por fatiga muscular, que son muy comunes, que nosotros le decimos mialgia. Mialgia quiere decir dolor muscular, que es producto del sobreesfuerzo, de la exigencia desmedida. Y después hay algunas patologías o enfermedades propias del músculo. Pero entre el 80 y el 90% de las lesiones que se ven en el deporte están dadas por las lesiones musculares. ¿Cuáles son las que demandan más tiempo de recuperación? Bueno, las lesiones que más requieren tiempo de recuperación generalmente son las quirúrgicas de la rodilla o de alguna articulación. Una ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla, que para que ustedes se den una idea, hace 30 años atrás no le daban importancia, hoy es una cirugía muy común. Antes que el deportista vuelva a jugar, está entre los 6 y 7 meses. ¿Cómo previenen los y las deportistas de elite los esguinces en los tobillos y diferentes partes musculares? Se previenen haciendo los trabajos que nosotros hablamos de propiocepción, que son trabajos de fortalecimiento ligamentario del tobillo, y algo que es muy común en los futbolistas, que es el vendaje precompetitivo, donde se vendan los tobillos para evitar que el tobillo gire hacia afuera o hacia adentro, en trabar una pelota o en girar, y de esa forma evitamos los esguinces. Pero básicamente está con ejercicios propioceptivos, que es reeducación tendinosa de los tobillos y el vendaje precompetitivo. ¿Cuáles son los beneficios más importantes de hacer deporte? Los beneficios de hacer deporte son innumerables, porque podemos hablar desde mejor riego sanguíneo, mejor capacidad respiratoria, eliminación de toxinas, el bajar el colesterol, temas psicológicos como disminuir el estrés, disminuir las aprensiones. Lo que no debemos hacer comparaciones, porque hay muchos estudios a nivel mundial que dicen que el deporte profesional o el deporte de élite, podríamos decirle podría llegar a ser tóxico, porque ellos se entrenan y trabajan de una forma con el cuerpo que produce un gran desgaste corporal. ¿Qué secuelas físicas pueden padecer los y las deportistas de alto rendimiento? Generalmente las lesiones que se observan o las secuelas lesionales que se observan van de acuerdo con el deporte que se haga, porque depende de la articulación, el sobreuso, con las consecuentes apariciones de patologías. En el caso del futbolista, las secuelas físicas generalmente son articulares. El problema más grande son con las lesiones que devienen de cirugías de rodilla, de las lesiones artrósicas de cadera. Después hay otros deportes, como por ejemplo el tenis, que producen lesiones de hombro que padecen los tenistas cuando dejan la actividad con el devenir de los años, que son las que aparecen las subluxaciones o las lesiones artrósicas de la articulación del hombro. ¿Por qué duelen los músculos cuando retomamos la actividad física después de tanto tiempo? Si uno pone el motor en marcha, el desgaste del motor lo elimina por el caño de escape. Si nosotros tapamos el caño de escape, ese humo queda contenido dentro del motor, produciendo el desgaste y la destrucción del motor. Bueno, con el entrenamiento, lo que nosotros ¿qué hacemos? Disminuimos la cantidad de ácido láctico porque el cuerpo se está entrenando, y aumentamos la eliminación cuando se produce. Entonces, al día siguiente de que vamos a jugar al fútbol, que nos duele todo, es producto de que estamos desentrenados y hay un aumento de ácido láctico circulando en la sangre y depositándose en el músculo, porque lo producimos en desmedida y no lo eliminamos. Desde ya les agradezco, espero que les haya servido, y recuerden que la mejor actividad que podemos hacer para nuestro organismo y para la sociedad
es el deporte. En todas las edades, los beneficios de la actividad física contrarrestan los posibles daños provocados por los accidentes deportivos. Realizar algún tipo de actividad física es mucho mejor que no realizar ninguna. Pero a pesar de la relevancia que tiene para nuestra vida, más del 80% de la población adolescente del mundo no tiene un nivel suficiente de actividad física. Esto generó que el 56% de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud haya puesto en marcha políticas para reducir la inactividad en un 10% para el año 2025. ¿Cuál es el nivel suficiente de actividad física que debemos realizar? Según la Organización Mundial de la Salud, niñas, niños y adolescentes de entre 5 a 17 años de edad deben practicar al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o intensa. Cualquier duración superior a los 60 minutos procura aún mayores beneficios para la salud. Además, se deben incluir actividades que fortalezcan los músculos y los huesos, por lo menos 3 veces a la semana. Los distintos países y comunidades deben adoptar medidas para proporcionar a las personas más oportunidades de estar activas. Las políticas destinadas a este fin apuntan a lograr que se promueva la actividad física a través de acciones de la vida cotidiana. Buscan generar formas activas de transporte, como caminar y andar en bicicleta, que sean accesibles y seguras para todas y todos. Que se tomen medidas laborales relativas al lugar de trabajo, que estimulen la actividad, como la instalación de gimnasios dentro de las empresas. Que las escuelas tengan espacios e instalaciones seguras para que las y los alumnos pasen allí su tiempo libre de forma activa. Que las niñas y los niños reciban una educación física de calidad que les ayude a desarrollar pautas de comportamiento que los mantenga físicamente activos a lo largo de su vida. Que las instalaciones deportivas y recreativas ofrezcan a todas las personas oportunidades para hacer deporte. Los estados deben fomentar la actividad física, pero además cada uno de nosotros tiene que asumir el compromiso de realizarla. Siempre estamos a tiempo de empezar, de a poco, y de incrementar gradualmente la duración, la frecuencia y la intensidad de la actividad. No olvidemos que la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Recorrimos el programa de hoy de manera muy activa. Primero conocimos las adaptaciones que nuestro cuerpo debe realizar ante la demanda de la actividad física. Repasamos las lesiones más comunes, recordamos algunas importantes de deportistas famosos y hasta aprendimos a prevenir el temido esguince de tobillo. Le dimos importancia a la alimentación como fuente de energía y a la hidratación, 2 aspectos fundamentales para una práctica deportiva saludable. También aprendimos que las y los deportistas de élite, además de lesionarse, pueden sufrir daños a mediano y largo plazo por el nivel de exigencia al que someten sus cuerpos. Hicimos todo esto para pensar un poco mejor la respuesta a esa pregunta que, antes del programa, parecía tan sencilla de responder. Si me lo preguntaban 1 hora antes, hubiese respondido con contundencia. Pero ahora tengo algunas dudas. ¿El deporte es salud? Sí, claro que sí. La práctica deportiva es un hábito saludable, a menos que la desarrollemos de manera incorrecta. Siempre es mejor realizar actividad física antes que no hacerlo, pero es mucho mejor si se realiza de manera responsable. Nuestro cuerpo nos va a agradecer que hagamos ejercicio y nos lo va a retribuir con mejores aptitudes para afrontar las acciones de cada día. Y también quienes nos rodean, ya que tiene una gran incidencia en nuestro estado de ánimo. Hay que hacer más actividad física y revertir las estadísticas sobre el sedentarismo. No lo dejes para la semana que viene porque ya sabemos cómo termina. Podés empezar a hacer actividad física hoy.